durante la movilización esta semana, comienzos de la misma, bancando a Cristina en el Congreso de la Nación después del pedido de la Fiscalía encabezada por el fiscal Luciani de 2 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, diferentes personas se congregaron para mostrar su apoyo a la vicepresidenta, de nuevo, no solo en su casa, sino también en el Congreso de la Nación. Entre ellas, un personaje muy particular, una persona muy particular, que cariñosamente en redes no solo se viralizó su exposición, sino también recibió cariñosamente los apodos de Viajero en el Tiempo y Mini Néstor, por su parecido que algunos le encontraron al, expresidente Néstor Kirchner. Pero además tuvo una postura muy interesante, ya que él es estudiante de Derecho, se llama Facundo Pérez Ernst, y esto decía durante aquella ocasión en el Congreso de la Nación. A ver. ¿Qué es lo que tenés para destacar de su discurso? ¿Cuáles son las frases que más resonaron? Justamente esto que te digo, ¿no? Diciéndole a los fiscales, che, vayan de nuevo, porque literalmente hay un montón de cuestiones jurídicas que, como un estudiante de Derecho, yo las veo en las aulas y no puedo creerlo. Y después, bueno, es una genia, o sea, es lo más grande que hay. Cuando salió acá, no se paraban de caer las lágrimas, ya no tengo casi ni voz por estar a los gritos diciéndole lo que uno siente, ¿no? Que la ama y que representa lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno siente y lo bien que le haría al país, que un poco se le haga más de caso, que se la escuche más a ella, porque literalmente representa a lo que pensamos. Bueno, un fragmento de lo que se viralizó en redes sociales, de la intervención de nuevo, un estudiante de Derecho, militante político, es codirector también de Huacaya Juventud y un transeúnte de diferentes plataformas al momento de comunicar, charlar y debatir a la política. Su nombre es Facundo Pérez Ernst, nos está escuchando del otro lado de la tarde. Hola Facundo, acá Esteban en Cítrica Radio, gracias por estar, ¿cómo te va? Hola Esteban, hola, ¿cómo andan todos por allá? Súper. A mí me va bien. Piola, súper bien acá, súper tranquilos, contentos de conversar. Un poco quienes circulamos mucho en Twitter, para desgracia a veces y para cosas piolas muchas, nos hemos topado con el video, con tu exposición. ¿Cómo te tomaste lo que pasó en las últimas horas y días, esta viralización de tu intervención, el apodo que también adoptaste en tu arroba de Mini Néstor? ¿Cómo está eso? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Antes que nada, gracias por esa descripción, por esa presentación. Placer. Y sí, se hizo, la verdad que fue una locura. Todos estos últimos días tengo que decir que fue una locura porque primero que no me esperaba nada así, y después reírme, me reí mucho de todo este tiempo, riéndome mucho del apodo de Mini Néstor. Bueno, el Mini Néstor ya lo tenía yo igual de antes, Sí, es cierto. pero ahora también Viajero del Tiempo, eso me pareció algo muy, muy creativo, original, no lo había pensado. Néstor de 1970, Néstor del pasado, tiraban también, muy gracioso la verdad. Que los peronistas habíamos expropiado los viajes del tiempo, algo muy divertido. Fue muy divertido. Hay algo también de la figura del Nestornauta, cómo se lo había adoptado el Eternauta, este viajero en los multiversos, en el tiempo, en justamente la historieta homónima de Oesterheld. Hay algo también lo formulo como pregunta, de esta reivindicación a la juventud, que tiene mucho que ver con esa pasión setentista, que fue la que vieron Néstor y Cristina también, y que un poco cimienta las bases de su forma de concebir a la política. Hay como me sale decir como una especie de dark político, corte la serie, constantemente revisitando años pasados. No sé si a vos te pasa, vos sos muy pibe, tenés creo que 19, 20 años, ¿te pasa de revisitar el pasado así, de jugar un poco con eso? ¿Cómo sentís ese viaje temporal que hay en la militancia a veces? Y tengo que decir que no vi Dark, por más de que fue muy mencionada este último tiempo. Yo la abandoné, tranqui. Bien, no la vi. Según lo que me estuvieron contando, porque claramente pregunté a gente que la había visto, porque todo el mundo decía, che, es muy dark esto, yo no sé lo que es dark, más que la palabra, digamos, pero la serie no la vi. Claro. Entonces, me pasa mucho. Yo de hecho soy muy fan de toda esa época de los 70, amo a Charly García, escucho Sui Generis. De hecho, en un momento de la pandemia hasta había adoptado ese estilo de ropa, mucha polera, de hecho sigo usando mucha polera, y la militancia es cierto que tiene mucho de eso, porque ahí encontramos muy fuerte la presencia de la juventud como un sujeto político que reclama situaciones. Empezó en el Mayo francés, acá en el Cordobazo, ahí se hizo una participación política de la juventud, claramente no desde lo institucional, sino desde el otro lado, terminando con el gobierno de Onganía. Ahí
entra lo que fue la dictadura y la persecución, ¿no? A tantos pibes por solamente decir lo que pensaban, algo hoy en día es tan natural, pero en aquel entonces no lo era y le costó la vida a muchísimos jóvenes. Digo muchísimos jóvenes porque si uno se fija en la edad que tenían las y los desaparecidos, uno se da cuenta que vinieron por nosotros, vinieron por las y los pibes. Además, Facundo, algo que me interesa también conocer de tu visión, digo, yo soy peronista, parto ahí como para que un diálogo también desde adentro, inevitablemente, al peronismo. En algunos debates, algunas preocupaciones se encienden cuando se hablan de algunos temas de actualidad. Algunos pareciera que están bien cubiertos, sostenidos, como es diversidad sexual, donde hubo un avance desde gobiernos peronistas impresionante, imprescindibles, que hoy vemos que son vanguardistas incluso en un montón de aspectos. Y otras cuestiones en otras aristas, desde cripto hasta tecnología, hasta temas que a veces se anexan a la juventud y que está esta cosa de, che, no nos desactualicemos, no pequemos de ortodoxos, abracemos a la doctrina, pero tengamos este ayornamiento cada tanto. Vos estás sos un estudiante de Derecho, circulás la política y aparte sos muy pibe. ¿Cómo ves en el peronismo estas actualizaciones, estos debates? ¿Nos faltan un par de materias? ¿Estamos en camino? ¿Cómo lo vivís desde adentro? El tema cripto no es algo en lo cual yo sea experto. Eso es algo que tengo que decir. Sí creo que está bueno adoptar, no digo adoptarlo como moneda oficial, tampoco esa locura como hizo El Salvador, pero sí de a poco ir viendo de qué se trata por lo menos. También entiendo que hay muchos casos que esto se utiliza a modo estafa, ¿no? Entendamos que se da mucho esto, ¿no? Invertí acá, invertí en este lugar, bueno, pasó con Cositorto y demás. Sí. Esta cosa de que se utiliza y el no saber, la falta de información termina haciendo que mucha gente caiga en estafas. Eso yo no estoy dando, o sea, no me parece, obviamente, y tampoco siento que se parece mucho al sistema financiero, que yo al menos entiendo que se incrementó siempre durante el neoliberalismo, ¿no? Esta bicicleta financiera lo veo bastante parecido, ¿no? Respecto a la doctrina, yo creo que, conozco gente que es de aplicar la doctrina desde el peronismo, las frases de Perón tal cual, y yo la verdad es que lo que creo es que los tiempos cambian y el peronismo fue una cosa, pero porque surgió en una época, porque pasó en 1940, 1950 y demás, pero por ahí si se hubiera aplicado en otra época quizás hubiera sido distinto. Entonces lo que yo voy es que es importante actualizar la doctrina, no olvidar obviamente las bases, no olvidar cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras banderas, pero hay gente que por ejemplo dice Cristina no es peronista porque no hizo lo mismo que hizo Perón. Bueno, claro. No tendría sentido que Cristina haga lo mismo que hizo Perón porque sería imposible hacer lo mismo porque había que viajar en el tiempo y eso solamente lo puedo hacer yo, parece. Claro, pero claro. Habría que viajar en el tiempo para poder hacer tal cual lo mismo. La doctrina tiene que actualizarse porque aparte seguir manteniendo una idea que está buenísima, pero a veces queda vieja en algunos aspectos y está buenísimo que sean los pibes que tomando las banderas podamos dar una actualización. Yo al menos lo veo así de una manera más pragmática. Totalmente, es interesantísimo, es un debate interesantísimo. No hay una diferencia de edad abismal entre ambos. Yo tengo 25, parezco además que tengo 25, vos tenés 19, 20, pero realmente los que tenemos 25 y hablamos con pibes o pibas de 20, hay una diferencia muy grande y hay una necesidad también de aprender de lo de 25 para abajo, imprescindible en la militancia política. Y en ese sentido, Facundo, consultarte también por no solo lo que es la militancia política en lo externo, sino también en tu proceso. Vos naciste a comienzos de siglo, Néstor acaba de asumir o estaba por asumir, hay cuestiones del primer kirchnerismo que seguro habrás visto en videos, habrás leído, pero uno no recuerda, como a mí me pasa con la etapa de los 90, porque era un bebé, porque no estaba presente como está presente ahora. ¿Cómo fue lo que quieras contar, ¿no? Tu primer acercamiento, ¿qué recordás de tu génesis en el peronismo? ¿Cómo fue ingresar en la doctrina? ¿Cómo se dio ese primer paso y cómo se desenvuelve hasta ahora? ¿Se escucha? Pensé que habías viajado en el tiempo de vuelta, dije, se nos fue a... No, perdón, pero me estaban llamando justo, ahí corté igual les pude escuchar un poco la pregunta, pero el tema es literal que estos 2 días el celular me está estallando.
pido disculpas. Mi primer acercamiento al peronismo, se van a reír, hoy de hecho lo conté en una nota. Elecciones de octubre de 2003, asumía, era para la provincia de Buenos Aires, para intendentes, y mi mamá fue presidenta de mesa. Sí. Ese día yo dejé de tomar la teta, por ejemplo. Mira. Es un primer acercamiento desde muy chico. En realidad mi acercamiento al peronismo y a la política viene desde ya los 5 años. A mí, desde los 3 en realidad, ¿qué 5? No, desde los 3 porque la maestra del jardín nos había enseñado la historia de San Martín de una manera muy didáctica y yo amé a San Martín. Se volvió mi prócer favorito, todo en mi vida. Con 3 años pasaba a hablar de San Martín. Después fui creciendo, ya después, claro, con 5 años empecé a avanzar en la historia y me pasó algo a mí que los historiadores no lo recomiendan, para nada. Yo por ahí tampoco, pero yo lo hice, o sea, no sabía y lo hice. A mí me gustaba la historia, yo iba aprendiendo toda la historia. Y tomaba posición por una de las partes, siempre. O sea, yo cuando estudiaba San Martín, me ponía al lado de San Martín y Rivadavia, la verdad que se podía ir bien a la mierda. Claro, o sea, claro. Yo, la verdad que odiando a Rivadavia, pero después avanzaba en la historia y se venía la Revolución de Mayo y bancando a Belgrano, a Moreno, a todo lo que... a morir. Y después seguíamos avanzando en la historia y bueno, con los federales bancando siempre a Rosas. Claro, y pasaba eso, ¿no? Claro. Entonces uno iba avanzando en la historia, ¿no? A la par del colegio yo iba tomando posición. Entonces, bueno, bancando a Rosas, después se venía la Revolución del Parque y se banca a Alem. Yo tomaba posición siempre, pero porque me interesaba la historia, veía las dos partes y elegía una. Claro. Claramente me convencía Alem, después seguía avanzando, bueno, en 1916 claramente Irigoyen, después más adelante va a venir Forja, después el peronismo, y bueno, tocó ponerse del lado de Perón, ¿no? Porque era el que representaba lo que yo pensaba, ahí un poco empecé a conocer más lo que es el peronismo, que me apasionó, seguía avanzando en la historia, obviamente, hasta llegar a la actualidad, y ahí es donde me empieza a apasionar la política, porque es un poco tomar una posición en los temas de actualidad. Claro. Así fue como llegué yo, digamos, a apasionarme la política y claramente cuando uno pasa por el kirchnerismo, que es la historia que yo viví, digamos, el presente que yo viví, tomar posición por Néstor y Cristina, porque aparte Cristina, yo viví más el gobierno de Cristina, ¿no? Claro. Cuando ella asume yo tenía 5 años, a pensar que Cristina le dio mucho lugar a lo que es la historia y reivindicar a los próceres, ni hablar con Zamba, yo miraba Zamba, era fan de Zamba. Ni hablar Tecnópolis, me encantaba ir a Tecnópolis y jugar y poder recorrer y ver los dinosaurios que me encantaban. Fui parte de esa generación y lo viví de esa manera y representó siempre lo que yo pensaba, porque en algún punto si uno se pone a ver lo que hizo Cristina representa las ideas de San Martín desde el siglo XIX en cuanto a lo que es soberanía política, en cuanto es igualdad de oportunidades. San Martín lo expresó siempre a eso. Y a mí me llegó desde ahí hasta el día de hoy. Una cosa más, Perón decía que hay 2 líneas históricas, en las cuales una es la indohispánica y la otra es la anglosajona. Bueno, yo siempre, al parecer, estuve del lado de la indohispánica, que es donde se encuentra el peronismo, jamás con Rivadavia, jamás con Roca, con esa gente yo la verdad es que no iba bien con ellos, no iba. Esa forma de justamente dejarse atravesar por la historia es una de las formas, cuando uno también está tan chico y va absorbiendo el mundo a medida que absorbe la historia, presente y pasado, y eventualmente futuro, es un viaje increíble, fortísimo, y lo categorizo, lo posiciono mucho en lo que es el secundario, sobre todo aquellos que del otro lado hay muchos también, que hicimos el primario, secundario, según qué edad tengamos, pero durante el gobierno de Cristina, en mi caso me acuerdo el conflicto con el campo, la ley de medios, cuando se habla de los colegios politizado desde la derecha, esto de no politicen las escuelas, una retórica bastante nefasta, pero lo formulo como pregunta, ¿había un ambiente, una electricidad en el aire cuando estaba el debate desde ley de medios, campo, fútbol para todos y los que vinieron después, fortísima? Realmente, si hay algo que le tomo cariño en la etapa en el colegio, eran esos debates con mucha intensidad con compañeros, amigos que tenían la misma postura y otros que no, todo lo contrario. ¿Lo vivías así? ¿Estaba ese ambiente en el aula de fuertemente atravesado por la política? ¿Cómo lo viviste en ese aspecto? En mi caso, pensá que cuando fue lo de la ley de medios, la ley de medios yo por ejemplo estaba terminando el jardín. Claro, medio complicado. Claro, complicado. Pero sí, por ejemplo, viví mi secundaria durante el macrismo, recuerdo, también lo contaba hoy en la nota, que en primer año fue 2015.
pleno elecciones, pleno debate. Me acuerdo que habíamos hecho en el colegio un debate, como si seríamos nosotros los candidatos. Había yo y un compañero más, y otros compañeros más, éramos los candidatos a presidente, ¿no? Claramente yo era uno, y de hecho había dos por el Frente para la Victoria. Yo era uno, y estaba Julián, era el otro, del Frente para la Victoria, que éramos la interna. Claro, una PASO. Scioli y Randazzo, unas PASO habíamos armado Claro. en el colegio, era un debate, y lo habíamos vivido con una reintensidad, ese balotage también. Sí, sí. Fue terrible. Aparte yo estaba teníamos una radio también ahí en la escuela, y vivimos día a día todo lo que fueron esas elecciones, y después vivimos el macrismo, ¿no? Ahí sí lo vivimos bien, porque un montón de cuestiones que nosotros veíamos en la escuela, llegaba la hora y lo pasaba, por ejemplo, yo que sé, cuando uno veía la dictadura y veía que al mismo tiempo se estaba queriendo liberar a los represores, Sí. Era algo fuerte, la verdad. O cuando, yo que sé, veíamos lo que fue la ley de medios, porque un poco yo en un momento hice comunicación en la secundaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno ve comunicación, ve el mapa del multimedio de Clarín, ve la ley de medios y ve que hace muy poco tiempo, estoy hablando 2016, Macri va a derogar esa ley, Claro. va a regalarle, yo qué sé, Nextel a Clarín, ¿no? Toda esa bola, y uno ve ese multimedios que fue muy beneficiado por Mauricio Macri, derogando esa ley, cerrando el AFCA y abriendo el ENACOM, Claro. haciendo que se puedan regular telecomunicaciones con medios de comunicación y permitieron cualquier tipo de negocios. Uh-huh. Estamos conversando con Facundo Pérez Ernst, mini Néstor en Twitter, es estudiante de Derecho y de eso te quería consultar para cerrar. También es militante político, es codirector de Huacaya Juventud, transeúnte en diferentes plataformas al momento de conversar, difundir a la política. Yendo al presente, Facundo, vos que sos tan versátil con los tiempos a la hora de viajar en él, actualmente sos estudiante de Derecho y justamente, amén de toda la parafernalia que surgió a partir de tu intervención, hablas también como alguien que circula a la Facultad de Derecho y alguien que estudia el Derecho y amén de lo que genera la figura de Cristina y amén de todo lo que de ambos lados del Río Bravo, hay una cuestión de lo fácil que se cae a la hora de uno aplicar justamente una lógica, lo que postula el fiscal Luciani, esto de la asociación ilícita, la vinculación directa, la pereza jurídica que implica todo el planteo que hace justamente la fiscalía, que reclama los 2 años de cárcel. En ese sentido, consultarte, por un lado, vos sé que lo has comentado con otros medios y colegas, ¿cómo lo veis vos como estudiante de Derecho? No solo por lo que estás estudiando actualmente, sino también cómo sigue en la facultad de Derecho, cosa que a veces lo que somos de sociales no comprendemos mucho porque no estamos allí. Desde adentro, ¿cómo lo vivís en los pasillos de Derecho? Y como estudiante, al estudiar el Derecho, ¿cómo ves lo que está planteando la Fiscalía y lo que concierne, ¿no?, a la causa de Cristina? Bueno, principalmente en la facultad, el otro día llegaba y los compañeros ahí, los chicos de la cámpora habían puesto jueces macristas, no se metan con Cristina, Sí. Desde ese lado del aguante. Y por el otro lado, uno en la facultad, fuera de la política, porque esto debería ser un tema, aunque es político, debería ser un tema cotidiano, Uh-huh. defender la Constitución. Uh-huh. A nosotros nos enseñan a respaldar cada una de las decisiones políticas, desde lo más básico del derecho, siempre está fundamentado en lo que es la Constitución. Y lo que se ve en este juicio es, se está vulnerando cualquier tipo de garantía judicial y constitucional, por eso es una garantía, ¿no? Todas las situaciones que se están viendo vulneradas, por ejemplo, la vez pasada veía que, por el nombre no lo conocen, porque no es muy conocido por el nombre, pero el marido de Pampita lo deben tener. Sí, Moritán. Ahí va, yo la verdad que el nombre no... El marido de Pampita. El marido de Se me Pampita. olvida, porque tantos viajes en el tiempo y tantos maridos que ya está. Puede pasar. En fin, el último, el actual. El actual. El actual, había dicho que Cristina no había podido probar su inocencia. Claro. Hay que avisarle, que yo seguramente creo que lo debe saber como buen marido de Pampita, que la inocencia se presume, no se prueba, porque lo que tiene que probar el fiscal es la culpabilidad. Claro. Bueno, esto, uno a veces cuando habla del principio de presunción de inocencia, uno parece que es como principio, es una sugerencia que se le hace al fiscal, que te sugiero que interpretes así la ley. No, amigos y amigas, a veces el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, o sea que es letra de nuestra Constitución, Claro. que dice que la inocencia se presume. Básico, ya está, termina. Un fiscal que, según el artículo 120 de la Constitución, debe velar por la legalidad, no puede, por ejemplo, apelar al sentido común, cuando sabemos que el sentido común
en derecho nada debe ser nada debe ser dado por supuesto. Nada puede venir del sentido común. Todo tiene que probarse. Por más de la cosa más boba, más obvia, tiene que probarse, porque si no puede probarse por un medio, por una ley, no puede probarse de manera efectiva, y no puede probarse, no puede utilizarse en un juicio más penal. A ver, la única fuente de derecho penal es la ley. Si no está tipificado, no es delito. Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Si no está tipificada, por más sentido común que haya, fiscal Luciani, lo lamento mucho, si no está tipificado tu delito, por más sentido común que haya, en este caso, lo que ellos quieren imputarle a Cristina, que es la asociación ilícita, está tipificado, pero lo que dice ese tipo penal es que 3 o más personas cometiendo un delito, y por el solo hecho de ser 3 o más personas ya van presos, pero ni siquiera se terminó de probar el delito. O sea, son más de 3 y asociación ilícita. Es un tipo penal que se incluyó, entiendo que en la dictadura, para perseguir a militantes políticos, a sindicalistas. Claramente hay una intención similar ahora, con Cristina y con lo que fueron sus gobiernos. Yo lo veo así. Yo tengo un tema, porque yo colecciono constituciones nacionales, entonces soy un defensor ferviente de lo que es la Constitución Nacional. Entonces, cuando yo veo esta situación, y la verdad es que me agarra un ataque de indignación tremendo, que me sale a agarrar el celular y grabar videos diciendo lo que yo pienso, defendiendo a esta amiguita que tengo acá, porque siempre la tengo, o sea, en todos lados donde voy la llevo, que es nuestra Constitución Nacional, que debería ir de todo el arco político. Peronistas, radicales, liberales, todos tenemos que defender esta Constitución. Porque aparte una cosa, el derecho a la defensa y todo lo que estamos hablando, lo puso el mismísimo Alberdi en la Constitución, en el artículo 18. Así que liberales, dale, amigo, lo puso tu ídolo máximo, lo agregó en nuestra Constitución Nacional. Nosotros estamos de acuerdo, ustedes tienen que estarlo, imagino. Es muy claro, acá detrás del vidrio hay vitoreos. Realmente, amén de nuevo, empezamos hablando de peronismo, doctrina y demás, cuestiones que nos convocan moral, ideológicamente, nuestra hoja de ruta de vida. Y hay cuestiones de hecho, cuestiones que, como bien decías vos, con lo que sostenés en tu mano, constitucionalmente estamos hablando. Muchas veces estamos pasados de rosca de la Constitución en marchas opositoras de derecha, cuando es una lectura, como bien describías vos, Facundo, a piacere o a condicionamiento de si se amolda al plan, en este caso, persecutorio contra la vicepresidenta. Es clarísimo y sumamente, realmente reconfortante escuchar, Facundo, porque, como decíamos también al principio, hay una doctrina, esa doctrina se actualiza, hay una lucha, la lucha continúa, hay una política, la política no da descanso, y ver hacia adelante y ver que hay un piberío tremendo y con una energía tremenda realmente reconforta. No porque yo sea tan viejo, pero yo soy más viejo, así que me arrobo esas frases que antes me decían a mí. Facundo, no quiero despedirte sin antes consultarte. Primero, comprometerte a repetir esta charla porque es interesantísimo escucharte, pero ¿dónde podemos leerte, conectar, escucharte? Estás en varios medios y sitios. ¿Dónde son ellos? Bueno, primero que nada me pueden escribir por las redes, estuve contestando todo, o sea, literal, quedé muerto ayer y hoy, pero contesté todo. Twitter es Mini-Néstor, TikTok es Mini-Néstor, Instagram soy-Facu. Ahora en un rato nomás estoy mirando el reloj porque ya tengo que salir volando al estudio. ¿Sí? A las 4 por Radio Cultura Lomas o por Twitch La Hora Joven. Pueden escuchar, el programa se llama La Hora Joven. Sí, ya me tengo que ir, pero ahí me pueden escuchar. Y después, bueno, por ahí me escriben y vamos hablando. Mucha gente se estuvo ocupando, mandando lindos mensajes, algunos no tanto, esos sí que claramente quedaron bloqueadísimos. Total. Éxitos en la transmisión, gracias por la charla, Facundo, gran cierre de semana y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. A él, a Facundo Pérez Ernst, también conocido como Mini-Néstor, estudiante de abogacía, militante político, transeúnte en un montón de plataformas al momento de divulgar y difundir a la política. Una nota interesantísima. 20 años tiene nada más y un potencial impresionante, realmente. Pero que libres vamos a crecer, como dice una hermosa canción que alguna vez habrá sonado en esta radio.